Si en algún momento estuviste desarrollando un sistema de tipo educativo y querías crear algo que tuviera un formato similar a este, donde el estudiante tuviera todas sus asistencias en una sola fila y las fechas se convirtieran en columnas, pues este video te va a ayudar para que puedas lograr algo como esto. ¿Ok? Tengamos en cuenta las siguientes cosas. Primero que nada, esta tabla se está involucrando, o mejor dicho, está teniendo nexos con una tabla de tipo alumno, donde obviamente esto de alumno uno, alumno 2 va a ser reemplazado por el nombre del estudiante, y obviamente el estudiante va a tener su propio ID, ¿no? Va a tener su ID, ¿ok? Además que cada columna va a tener un tipo de asistencia y ese tipo de asistencia va a estar referenciado en otra tabla que se va a llamar también tipo asistencia. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, ¿cómo haríamos entonces esto en MySQL para no tener que hacerlo manualmente en un lenguaje de programación que no sea MySQL? Porque hay quienes suelen hacerlo manualmente en PHP, en JavaScript, que hacen la consulta y hacen todo tipo de transformaciones para poder lograr este efecto. Pero ¿cómo se hace esto en MySQL? Vamos directamente al grano. Primero que nada, déjame mostrarte lo siguiente. Yo aquí tengo varias queries y te voy a ir mostrando una a una cada una de las queries y te voy a ir explicando qué hace cada una y por qué hace lo que hace. ¿Ok? Bien, primero que nada, te comentaba que nosotros para lograr ese efecto mínimo necesitamos tres tablas. Entonces yo aquí he creado una base de datos pequeña que se llama School o escuela con tres tablas. La primera es de estudiantes, la segunda es del tipo de asistencias y obviamente la tabla de asistencias. Ahora, si nosotros nos vamos a la tabla de estudiantes, veremos que actualmente tenemos solamente dos estudiantes registrados, que uno es María y la otra persona es Luis o Pedro Luis. Luego tenemos en el tipo de asistencia, tenemos cuatro. La primera es de asistencia, o mejor dicho, el ID 1 es de asistencia, el ID 2 es de atraso, el ID 3 es de falta justificada, el ID 4 falta injustificada. Y en asistencia yo he registrado ya varias asistencias, ¿ok? He registrado varias asistencias, como son dos estudiantes, si ustedes hacen el cálculo aquí, más o menos tendríamos cinco asistencias de cada estudiante. Ahora hay que tener en cuenta también de que nosotros tenemos diferentes fechas de asistencia y asimismo diferentes tipos de asistencia por cada fecha. O sea, puede que el estudiante el 10 de abril, en este caso, asistió, el otro estudiante tuvo un atraso y cosas así. Ahora, ¿cómo logramos que esto se transforme a un formato como el que les mostré aquí? Donde que el estudiante tenga en una sola fila todos los tipos de asistencia agrupados por fecha, de manera que las fechas se conviertan en columnas. Para eso, nosotros tenemos esta query, o podemos crear una query como esta, donde nosotros hacemos una selección general de nuestras asistencias, pero, ojo, pero tenemos que agruparlas por el ID del estudiante. Además, si nosotros queremos traernos datos de otra tabla, podemos utilizar los joins, ya sea left join o right join o inner join. También depende de qué tipo de datos quieran y si es que van a permitir nulos o no. ¿Ok? Entonces, yo aquí estoy utilizando un inner join porque quiero que me traiga los que están en comunes, ¿no? Entonces, como sé que todos los estudiantes que estoy registrando van a tener las mismas asistencias, o mejor dicho, las mismas fechas, no me le va a hacer falta ninguno. A ninguno me le va a faltar las fechas, entonces sé que puedo hacer un inner join. Ahora, si te habrás dado cuenta, yo aquí estoy utilizando la función max, que obviamente es para traer el valor máximo de una consulta o de un grupo de datos de la consulta. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque nosotros estamos agrupando acá. ¿Ok? Como estamos agrupando acá, nosotros vamos a agrupar por estudiante, es decir, que todas las fechas se van a agrupar en un solo grupito, pero cada grupito va a pertenecer a un estudiante diferente. ¿Ok? Entonces, digamos que este Student ID, o mejor dicho, el ID del estudiante, el nombre del estudiante
esta columna, la siguiente columna, la siguiente columna, la siguiente columna, se van a agrupar por estudiante. O sea, todas estas columnas van a pertenecer a un estudiante de forma individual. ¿Ok? Ten eso en cuenta. Entonces, si te habrás dado cuenta también en la parte de abajo tengo ya el formato que deseo. Ahora, si yo hago la consulta de esto, voy a tener el formato que vemos en la parte de abajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo que sucede aquí es que como nosotros estamos agrupando por estudiante, nosotros estamos aquí extrayendo el valor máximo que nos permite a nosotros utilizar dentro la modalidad de case, o mejor dicho, los casos, donde nosotros estemos comparando la fecha que tiene esa asistencia ya con la fecha que nosotros tengamos acá. Obviamente tiene que ser la misma fecha que nosotros queremos para las columnas, ¿ok? Y esto es como decir, es como un if y un else, ¿ok? Un if y un else, solo que acá se maneja como con el case. ¿Ya? También hay opciones de if en las queries de MySQL, pero digamos que tiene que ver con esto, ¿no? Como la modalidad de switch y case también. Entonces, si la fecha que nosotros estamos consultando en este momento o que estamos recorriendo tiene o se parece a esta, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a guardarnos el tipo de datos de ese registro, de esa fila, lo va a guardar en esta misma fecha. Por eso lo estamos dando un alias acá con el mismo valor de la fecha. ¿Ok? Y así estamos haciendo con cada una de las fechas. Estamos buscando que se parezca a esta fecha, le guardamos ahí el tipo de asistencia que tuvo ese día o esa fecha y le estamos dando un alias, obviamente un alias con la fecha para que se creen las columnas con esas fechas. Como puedes ver, esto ya funciona. Ahora, esto tiene, digamos, la facilidad de que puede ser leído sin ningún problema, o sea, se entiende porque no está tan enredado ni no involucra tantas funciones. Ahora, la desventaja que tiene esto es que cada vez que nosotros hagamos una inserción acá, por ejemplo, si yo hago una inserción acá con fecha del 15, hago una inserción con fecha del 15, vamos a hacer una inserción, ok, acaba de hacer la inserción. Recordemos que ya tenemos más registros, por lo que obviamente tenemos otra fecha nueva. Por ejemplo, yo aquí la del 14 no la tengo, solo tengo hasta la del 13. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Copiarme esto y pegarlo más abajo con fecha del 14 y acá también 14. La del 15 que acabé de crear ahorita también podría o tendría que hacer lo mismo. Ok, le damos a ejecutar y ahí están, ¿verdad? Están las 6 columnas que hemos creado, o mejor dicho, las 6 asistencias que hemos ido registrando a medida de que ha ido avanzando el año lectivo o las clases. Entonces, ahí está. Esto nos puede servir bastante porque si nosotros pusiéramos en una tabla de verdad con una interfaz y todo lo demás, aquí arribita un botón que habilitara estos campos para que pudiéramos modificarlo, sería muy fácil porque tendríamos aquí directamente el ID. Además, porque hay quienes suelen poner un select aquí, o sea, un select de HTML, lo suelen poner aquí con varias opciones y que salga ya seleccionado justamente el ID de ese tipo de asistencia que tuvo ese día ese estudiante. ¿Ok? Por esa razón se suele utilizar este tipo de formato donde te aparecen las columnas así. ¿Ok? Ahora, esto, como puedes ver, es bastante tedioso estar creando una a una las columnas. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos hacer esto de manera automática que sin importar qué o cuántas asistencias nosotros vayamos insertando, que se nos vayan creando también las columnas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para eso tenemos las variables de MySQL. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto no tiene tanta lógica. En sí, simplemente lo que estamos haciendo es crear una query de tipo string, o sea, una cadena, una sola cadena, que luego va a ser ejecutada a través de este comando execute que tiene MySQL. Obviamente, esta es como una consulta preparada, porque obviamente esto al ser una query de tipo string puede tener, no sé, de pronto inyecciones de código, cosas así, ¿no? Entonces,
Y también tenemos una función que prácticamente lo que hace es liberar la memoria de este tipo de queries que ya han sido ejecutadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el código que está para acá arriba? Que lo más probable es que lo hayas estado observando y te hayas detenido a leerlo para tratar de entender qué es lo que hace. Bueno, primero que nada, lo que estamos haciendo acá arriba es crear una variable que va a almacenar nuestra query de tipo string. Luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando, ¿qué cosa? Esto que estábamos haciendo aquí, que estábamos creando las columnas de forma manual, las estamos creando aquí de forma automática a través de un select. ¿Ok? Estamos haciendo un select, formando grupos donde las fechas tienen que ser distintas. ¿Ok? Tienen que ser distintas y se van a estar creando así, ¿no? Distintas porque recuerden que cada una de las columnas tiene fechas distintas, ¿no? Entonces, por esa razón es que se utiliza este de que va a formar un grupo, va a concatenarlo y obviamente tienen que ser distintos los datos que va a concatenar. Luego que tenemos esa pequeña parte de nuestra query, se la vamos a inyectar aquí. Como puedes ver aquí la estamos inyectando a través del método concat porque vamos a concatenar con nuestra query general. Si te das cuenta, esto de select student ID es lo mismo que teníamos acá, ¿eh? Solo que yo lo tengo así, porque tranquilamente podría hacerlo así. Es lo mismo. Y lo que estamos haciendo aquí con el arroba SQL es lo que estamos haciendo aquí, solo que allá se lo estamos pasando con una variable que ya contiene todas las columnas. ¿Ok? Y como te puedes dar cuenta en la parte de abajo, como te mencioné anteriormente, tenemos un método prepare que hace como preparar la consulta para indicarle que va a ejecutar esa consulta y luego lo que hace es ejecutarla. ¿Ok? Y al final liberamos la memoria. Y nada más, hagamos la prueba con esto. Vamos a ejecutarlo. Y como te puedes dar cuenta, aquí tenemos las 6 asistencias en forma de columna. Aquí tú puedes añadir las asistencias que quieras y no habrá ningún problema. Y te voy a mostrar que esto funciona. Acuérdate que aquí tenemos 6 asistencias. Vamos acá. Vamos a añadir una más. Ahora con fecha 16. ¿Ok? Vamos a dar los mismos datos del tipo de asistencia. Vamos a hacer el registro. ¿Ok? Se acaba de registrar correctamente. Venimos acá y ejecutamos la query que hace la inserción de las columnas de forma masiva y automática. Entonces vamos acá y como te puedes dar cuenta, aquí al final ya se acaba de crear la nueva columna. ¿Ok? Y de esa manera es como tú puedes crear o darle el formato que tú ves aquí en pantalla a las asistencias. Y esto no solamente es aplicable para asistencia de pronto sistemas escolares, sino también para asistencias de pronto si tienes empleados, te puede servir bastante para esto. ¿Ok? Entonces, si este video te ha resultado interesante y te ha ayudado de pronto en alguna parte del código que estás desarrollando, no te olvides de darle like y compartir porque de pronto este video le puede servir a más personas. ¿Ok? Vale, entonces, teniendo eso en cuenta, si tienes comentarios, puedes dejarlo en la cajita de comentarios y yo por ahora me despido. Chao.